Bismillahirrahmanirrahim. El mensaje del Corán. Se recomienda escuchar este audio para un mejor seguimiento con un libro del Corán a mano, debido a la gran cantidad y extensión de sus notas. Sura 22. Al-Hajj, la peregrinación. Período incierto. Suyuti sitúa cronológicamente la mayor parte de este sura a mediados del período de Medina, excepto los versículos 39-40, que según Ibn Abbas, citado por Tabari, fueron revelados durante el éxodo del profeta de Meca a Medina, y algunos otros versículos que se dice fueron revelados en torno al tiempo de la batalla de Badr, en el año 2 de la Égira. Por el contrario, sin embargo, la mayoría de los comentaristas del Corán, por ejemplo, Bagawi, Zamakhshari, Razi, Baidawi, lo describen categóricamente como una revelación de Meca, con la posible excepción de 6 versículos, 19-24, que según algunas autoridades pertenecen al período de Medina. Teniendo todo esto en cuenta, lo más probable es que la mayor parte de este sura sea del período de Meca y el resto fuera revelado poco después de la llegada del profeta a Medina. El título proviene de la alusión en los versículos 25 a la peregrinación a Meca, al Hajj y algunos de los ritos conectados con ella. Corán. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Oh gentes, sed consciente de vuestro sustentador. En verdad, la violenta convulsión de la última hora será algo terrible. El día en que la presenciéis, toda nodriza abandonará su lactante, y toda embarazada abortará, y te parecerá que la humanidad está ebria. Nota. Literalmente verás ebria a la humanidad, comportándose como si estuvieran borrachos. El carácter puramente subjetivo de este ver, implícito en el uso de la forma singular tará, tú verás, después de haber empleado el plural vosotros en la primera parte de este versículo, justifica la traducción te parecerá que, etc. Corán. Pero no estarán ebrios, sino que su temor a el castigo de Dios será muy intenso. Nota. Mi interpolación de las palabras su temor a se basa en la declaración en 21.103 de que por lo que se respecta a los justos no les afligirá el gran terror el día de la resurrección, a pesar del temor que sobrecogerá a todos los seres humanos. Corán. Y sin embargo hay entre los hombres quien discute acerca de Dios sin tener conocimiento de Él, y sigue a toda fuerza satánica rebelde, de la que ha sido decretado que quien se confía a ella, ciertamente será extraviado por ella y conducido al castigo de las llamas abrasadoras.
Oh gentes, si dudáis de la verdad de la resurrección, recordad que en verdad os creamos a cada uno de vosotros de tierra, luego de una gota de esperma, luego de una célula embrionaria, luego de una masa embrionaria, completa en sí misma y sin embargo incompleta. Nota. Esta traducción se ajusta a la interpretación que de la frase Muhallaka o Agair Muhallaka hacen Inabás y Qatada, citado este último por Tabari y el primero por Bagawi, aludiendo a las diversas fases del desarrollo embrionario. Tabari explica además la expresión Gair Muhallaka como una descripción del estadio en el que la masa embrionaria, mudghah, no tiene aún vida individual, o en sus propias palabras, cuando el alma no ha sido aún insuflada en ella, la yunfaj fija arru. En cuanto a la expresión creado de tierra, esta quiere indicar el humilde origen biológico del hombre y su afinidad con otras sustancias terrosas. Corán. Para haceros claro vuestro origen, y hacemos que lo que hemos dispuesto que nazca permanezca en los úteros por un plazo fijado por nosotros, y luego os hacemos salir como niños y os dejamos vivir para que algunos alcancéis la madurez. Aunque de vosotros hay quienes mueren antes, y muchos se ven reducidos en la vejez a un estado de lo más abyecto, en el que dejan de saber lo que una vez tan bien supieron. Y, oh hombre, si dudas aún de la resurrección, considera esto. Puedes ver la tierra seca y muerta, mas cuando hacemos caer agua sobre ella, enseguida rebulle y se hincha, y hace brotar toda clase de hermosas plantas. Así es, porque solo Dios es la suprema verdad, y porque solo Él da vida a los muertos, y porque Él tiene el poder para disponer cualquier cosa. Y has de saber, oh hombre, que la última hora ha de llegar, sin duda, y que Dios en verdad resucitará a los que están en las tumbas. Y sin embargo hay entre los hombres quien discute acerca de Dios sin tener conocimiento de Él, ni guía, ni una escritura luminosa. Se aparta desdeñosamente de la verdad para extraviar a otros del camino de Dios. En este mundo le espera la degradación espiritual. Nota. Dado que mucha gente infame evidentemente prospera en este mundo, está claro que la desgracia de la que habla este versículo es de naturaleza moral, a saber, un embotamiento gradual de la sensibilidad moral y por consiguiente una degradación del espíritu. Corán. Y el día de la resurrección le haremos saborear el castigo del fuego, y se le dirá: eso por lo que han obrado tus manos, pues Dios no es injusto en absoluto con sus criaturas. Y hay también entre los hombres quien adora a Dios en la línea divisoria de la fe. Nota. Vacilante entre la fe y la incredulidad, sin comprometerse con ninguna de ellas. Corán. Pues si le llega un bien, se muestra complacido con él, pero si le llega una aflicción, se aparta completamente. Nota.
literalmente se gira sobre su rostro, ya que el rostro guay del hombre designa metonímicamente su ser entero. Corán, perdiendo así esta vida y la otra. Y es esta, en verdad, una pérdida que no tiene parangón. Nota. Literalmente, la pérdida más evidente. Corán. Al actuar así, está invocando, en vez de a Dios, algo que no puede dañarle ni beneficiarle. Nota. Mientras no se comprometa sin reservas con la fe que profesa, el hombre tenderá a menudo a atribuir una influencia decisiva en su vida a toda clase de fuerzas extrañas, reales o imaginarias, confiriéndoles, por así decirlo, cualidades divinas. Corán. Y este es, en verdad, el más profundo de los extravíos. Nota. Literalmente, este precisamente, Dalika Huwa, es el extravío lejano. Corán. Y a veces invoca a otro ser, uno que puede más fácilmente dañar que beneficiar. Qué malo, en verdad, el patrono y qué malo el devoto. Nota. La interpolación de otro ser humano al inicio de este versículo se hace necesaria por el uso del pronombre relativo man, uno que o el cual, que casi siempre hace referencia a una persona, en este caso un ser humano, que al dejarse idolatrar por aquellos que adoran a Dios en la línea divisoria de la fe, se causa un inmenso perjuicio espiritual a sí mismo y también a sus seguidores. Corán. Ciertamente, Dios hará entrar a los que han llegado a creer y han hecho buenas obras en jardines por los que corren arroyos, pues en verdad Dios hace lo que quiere. Si alguien piensa que Dios no le auxiliará, nota que Dios no es suficiente como auxilio. Esta es obviamente una alusión al tipo de hombre que adora a Dios en la línea divisoria de la fe, anterior versículo 11, y que por tanto duda de su poder para guiar a los hombres a la felicidad en este mundo y en el más allá. La suposición de la mayoría de los comentaristas de que el pronombre le se refiere al profeta Muhammad es muy inverosímil, a mi entender, y desde luego no está justificada por el contexto. Corán. En esta vida ni en la otra, que intente alcanzar el cielo por cualquier otro medio y que trate de avanzar. Nota. La traducción de la yakta por que trate de avanzar se basa en el uso figurado y aceptado del verbo kattaha, literalmente el corto, en el sentido de cruzar o atravesar una distancia. Y esta es la interpretación de yakta que ofrece Abu Muslim, citado por Razi. La expresión por cualquier otro medio, bi-sabab, se refiere a lo dicho en los anteriores versículos 12-13. Corán. Y que vea luego si ese plan suyo hace desaparecer la causa de su angustia. Nota.
literalmente lo que provoca ira o exasperación, angustia de verse incapaz y abandonado. Corán. Y así hemos hecho descender esta escritura sagrada en forma de mensajes claros, pues así es como Dios guía a quien quiere ser guiado. Nota. O también Dios guía rectamente a quien Él quiere. Corán. Ciertamente, los que han llegado a creer en esta escritura sagrada, los que siguen el judaísmo, los sabeos, los cristianos y los zoroastrianos. Nota. Al-Mayús, seguidores de Zoroastro o Zaratustra, Zardust, el profeta iraní que vivió hacia mediados del último milenio antes de Cristo y cuyas enseñanzas están recogidas en el Zend-Avesta, se encuentran representados en nuestros días por los Garbs de Irán y más notablemente por los Parsis de India y Pakistán. Su religión, aunque de filosofía dualista, está basada en la creencia en Dios como creador del universo. Corán. Por un lado, y los que están empeñados en atribuir divinidad a algo distinto de Dios, por el otro. Nota. Los cristianos y los zoroastrianos están incluidos en la primera categoría, porque aunque sin duda atribuyen cualidades divinas a otros seres aparte de Dios, en principio consideran a tales seres como simples manifestaciones o encarnaciones del Dios único, por lo que están convencidos de que sólo le adoran a Él, mientras que los que se empeñan en atribuir divinidad a seres distintos de Dios, Al-Ladina Asraku, rechazan implícita y claramente el principio de su unidad y unicidad. Corán. Ciertamente Dios decidirá entre ellos el día de la resurrección, pues en verdad Dios es testigo de todo. ¿No ves que ante Dios se postran cuantos seres y cosas hay en los cielos y cuantos hay en la tierra? El sol, la luna, las estrellas, las montañas, los árboles y los animales. Y muchos seres se someten a Dios conscientemente. Nota. Según Zamakhshari y Razi, esta frase interpolada con el acento en conscientemente es un predicado, yabar, implícito elípticamente, que está conectado con el sujeto nominal, mubtada, anterior. El sentido de esto es que aunque todo en la creación se postra ante Dios, de buen grado o por fuerza, 13:15, no todos los seres humanos lo hacen conscientemente. Corán. Mientras que muchos otros que le desobedecen habrán de sufrir inevitablemente en la otra vida. Nota. Literalmente, mientras que para muchos de ellos el sufrimiento en la otra vida se ha hecho una consecuencia inevitable, Hakka alayhi, como corolario forzoso a su actitud en esta vida, y no como un castigo en el sentido convencional impuesto arbitrariamente. Corán. Y aquel a quien Dios desdeñe el día de la resurrección, no hallará quien le honre, pues en verdad Dios hace lo que quiere. Estas dos clases opuestas de hombre. Nota. Literalmente,
estos dos adversarios o antagonistas, los que creen en la unidad y unicidad de Dios y los que atribuyen cualidades divinas a otros aparte de Él, o niegan por completo su existencia. Corán. Son adversarios en disputa acerca de su sustentador. Pero así es, a los que se empeñan en negar la verdad. Nota. A diferencia de aquellos que yerran por ignorancia. Corán. Se les cortarán trajes de fuego en la otra vida. Ardiente desesperación será derramada sobre sus cabezas y hará que se consuma todo lo que hay en sus entrañas y también sus pieles. Nota. Haciendo que su personalidad interior y exterior se desintegren por completo. Corán. Y estarán sujetos en este estado como con ganchos de hierro. Nota. Literalmente habrá para ellos ganchos, makami, de hierro. El nombre mikma-a, del que makami es plural, se deriva del verbo kama, que significa él sujetó, o frenó, o mantuvo sometido. Así pues, los ganchos de hierro mencionados en este versículo denotan la imposibilidad de escapar a este castigo en el más allá, al que se condenan los que se empeñan en negar la verdad. Corán. Y cada vez que en su angustia intentan escapar, serán devueltos a él y se les dirá: saboread a fondo el castigo del fuego. En cambio, Dios ciertamente hará entrar a los que llegan a creer y hacen buenas obras en jardines por los que corren arroyos, en los que serán adornados con brazaletes de oro y perlas, y sus vestiduras serán de seda. Porque fueron guiados al mejor de los principios. Nota. Que no hay deidad sino Dios. Debe tenerse presente que el término kaul denota no sólo una palabra o aseveración, sino también una opinión formulada intelectualmente o un principio. Corán. Y fueron guiados al camino que conduce a aquel que es digno de toda alabanza. Ciertamente a los que se empeñan en negar la verdad y apartan a otros del camino de Dios. Nota. Esto enlaza con la alusión en el versículo anterior al camino que conduce a aquel que es digno de toda alabanza. Corán. Y de la mezquita inviolable que hemos erigido para todos los hombres por igual, tanto los allí residentes como los visitantes y los que intentan profanarla. Nota. Literalmente, quien promueva allí una desviación del curso recto, ijad, un término que comprende cualquier corrupción de los principios religiosos. Corán. Obrando mal deliberadamente, a todos esos les haremos saborear un castigo doloroso en la otra vida. Nota. Según Ibn Abbas, citado por Ibn Hisham, este versículo fue revelado hacia el final del año 6 de la Égira
cuando los paganos de Quraysh denegaron al profeta y a sus seguidores, venidos desde Medina en peregrinación, el derecho de entrada en Meca y por tanto el acceso al santuario de la Kaaba, la mezquita inviolable. Pero tanto si esta aseveración es correcta como si no, y carecemos de pruebas históricas en uno u otro sentido, el alcance de este versículo no se limita a una situación histórica concreta, sino que cubre cualquier intento de impedir, ya sea físicamente o mediante disuasión intelectual, que los creyentes vayan en peregrinación a este centro simbólico de su fe, o de destruir el carácter sagrado que tiene para ellos. Corán. Pues cuando asignamos a Abraham el solar de este templo, le dijimos: no atribuyas divinidad a nada junto a mí. Nota. Habida cuenta de que en el Corán se declara repetidas veces la imposibilidad de que Abraham atribuyera divinidad a algo distinto de Dios, me parece que la orden susodicha tiene un significado específico, a saber, no permitas que este templo se convierta en objeto de culto, sino deja patente que su carácter sagrado se debe solo a que es el primer templo jamás dedicado a la adoración del Dios único. 3.96. Aparte de esto, se refiere a los que se empeñan en negar la verdad, mencionados al inicio del versículo anterior. Corán. Y purifica mi templo para los que han de dar vueltas alrededor de él, los que permanecerán en retiro junto a él, y los que se inclinarán y se postrarán en oración. Así pues, oh Muhammad, anuncia a todas las gentes el deber de la peregrinación. Nota. Literalmente, anuncia entre la gente la peregrinación, a los creyentes. La mayoría de los comentaristas consideran este pasaje como una continuación de la orden de Dios a Abraham, pero algunos de ellos, en particular Al-Hasan al-Basri, consideran que está dirigido al profeta Muhammad. Corán. Vendrán a ti a pie y en toda clase de montura veloz. Nota. Literalmente, montura flaca. Una expresión que ha llevado a algunos comentaristas a afirmar que denota a un camello enflaquecido por el largo y arduo viaje. Sin embargo, en árabe clásico, el verbo damarahu o azmarahu designa no solo a los camellos, sino también a los caballos, y tiene el significado de él la hizo a la montura, adelgazar en preparación para una carrera o para la guerra. Así, el nombre Mizmar significa una pista de entrenamiento donde se prepara a los caballos para las carreras o para la guerra, y también un hipódromo, Jauhari, Asas, etc. Por tanto, el sustantivo adjetivado damir, en especial cuando está contrapuesto, como en este caso, a la expresión riyalam, a pie, connota rapidez, o más exactamente, capacidad de ser veloz, y puede aplicarse por deducción a cualquier medio de transporte rápido. Corán. Procedentes de los más remotos lugares de la tierra, para que experimenten mucho que les servirá de provecho. Nota. Literalmente, para que presencien cosas de beneficio para ellos.
una mayor conciencia de Dios al verse frente al primer templo jamás dedicado a Él, así como la conciencia de formar parte de una hermandad que abarca a todos los creyentes. La peregrinación anual a Meca proporciona, además de estos beneficios espirituales, la oportunidad de que creyentes de todas partes del mundo lleguen a conocer los numerosos problemas sociales y políticos a los que se enfrentan las diversas secciones de la comunidad, separadas geográficamente. Corán. Y para que proclamen el nombre de Dios en los días señalados para el sacrificio sobre aquellas cabezas de ganado con las que Dios les provea. Nota. La insistencia coránica en que se pronuncie el nombre de Dios cada vez que uno sacrifica un animal quiere hacer que los creyentes comprendan el horror de tomar una vida y el carácter solemne de la responsabilidad que Dios les ha conferido al permitirles comer la carne de los animales. En cuanto a los días señalados, Ayam Ma'lumat, mencionados más arriba, denotan evidentemente la fiesta del sacrificio, que se celebra el día 10 del mes lunar de Dhul-Hijjah y los 2 días siguientes, para marcar el fin de la peregrinación. Y Nabás, citado por Razi. Corán. Para tal fin, comed pues de ello y alimentad al pobre desvalido. Nota. Mientras que está simplemente permitido a los peregrinos comer algo de la carne de los animales que han sacrificado, alimentar a los pobres es obligatorio, Tabari y Zamakhshari, y representa, por consiguiente, el objetivo primordial de estos sacrificios. Aparte de esto, su propósito es conmemorar la aceptación por parte de Abraham del sacrificio de su primogénito Ismael, después de haber soñado que Dios le exigía tal sacrificio supremo. Asimismo, son un recordatorio de que Dios es el proveedor de todo sustento y aquel que da la vida y da la muerte, y que todos han de retornar a Él. Y finalmente, como destaca Razi, son símbolos de que todo creyente está dispuesto a sacrificarse a sí mismo por la causa de la verdad. Corán. Luego que den fin a su estado de abstinencia. Nota. En opinión de Tabari, la frase Tumma y Yakdu Tafatahun significa luego que completen los actos de culto manasik a que les obliga su peregrinación. Otros comentaristas, sin embargo, entienden la expresión tafat, muy poco común, como una prohibición de disfrutar durante la peregrinación de ciertas comodidades físicas, como cortarse el pelo, afeitarse la cabeza, vestir ropas que no sean las vestiduras simples y sin costuras de los peregrinos, ihram, mantener relaciones sexuales, etc. Y por consiguiente entienden la frase como que den fin al estado de abstinencia descrito como tafat, obligatorio para ellos durante la peregrinación. Corán. Cumplan los votos que hayan hecho y den vueltas otra vez alrededor del templo antiguo. Nota. Alrededor de la Kaaba, terminando con ello su peregrinación. Corán. Todo esto os ordena Dios, y quien honra los mandamientos sagrados de Dios
mejor para él ante su sustentador. Y os está permitido todo tipo de ganado para el sacrificio y como alimento, excepto lo que se os menciona como prohibido. Nota. Una vez más, el Corán insiste en el principio de que todo lo que no ha sido prohibido de forma explícita es lícito per se. Corán. Evitad, pues, todo lo que Dios ha prohibido, y sobre todo el mal inmundo de las creencias y prácticas idólatras. Nota. El término aután, literalmente ídolos, designa no solo imágenes concretas de falsas divinidades, sino también, en su sentido más amplio, todo lo asociado con creencias y prácticas falsas, o con esa tendencia a rendir culto a falsos valores. De ahí la orden posterior de evitar toda palabra falsa. Corán. Y evitad toda palabra falsa, inclinándoos hacia Dios y apartándoos de todo lo falso, sin atribuir cualidades divinas a nada excepto a Él. Pues quien atribuye divinidad a algo aparte de Dios es como si cayera del cielo, y entonces las aves se lo llevaran o el viento lo arrastrara hasta un lugar lejano. Esto es algo que debéis tener presente, y quien honre los símbolos que Dios ha consagrado. Nota, literalmente, los símbolos de Dios. Sa'ir, una expresión que en este contexto hace referencia a los ritos de la peregrinación. Este acento en el carácter simbólico de todos los ritos conectados con la peregrinación quiere llamar la atención del creyente al significado espiritual de los mismos y advertirle así en contra de convertirlo sin darse cuenta en una especie de fetiche. La suposición de algunos comentaristas de que los símbolos a que se alude aquí se refieren específicamente a los animales de sacrificio o respectivamente al sacrificio propiamente dicho, no está justificada por el texto. Tal como explica Tabari en su comentario a este versículo y al siguiente, el término Sa'ir comprende todos los ritos, acciones y lugares conectados con la peregrinación, los cuales tienen todos un significado simbólico y no puede restringirse a uno de ellos en particular. Corán. Sabrá que, en verdad, estos símbolos derivan su provecho de la conciencia de Dios en los corazones de los creyentes. En esa conciencia de Dios hallaréis beneficios hasta que se cumpla un plazo fijado por Dios. Nota. Hasta el fin de vuestras vidas. Baidawi. Corán. Y sabréis que su fin y objetivo es el templo antiguo. Nota. El nombre Mahil, derivado del verbo halla, literalmente, él desató o deshizo, por ejemplo, un nudo, o aflojó una carga, o se apeó, denota en primera instancia un destino, y también el tiempo o el lugar en que vence una obligación, por ejemplo, deuda. En este contexto, en el que este término se refiere obviamente a la conciencia de Dios, taqwa, mencionada explícitamente en el versículo anterior, tiene el sentido figurado de fin y objetivo, dando a entender que la comprensión profunda de la unidad y la unicidad de Dios, simbolizada por la Kaaba, el templo antiguo, es el fin y objetivo de toda verdadera conciencia de Dios.
Corán. Y así es. A cada comunidad que ha creído en nosotros, le hemos asignado el sacrificio como un acto de adoración, para que proclamen el nombre de Dios sobre las cabezas de ganado de que Él les ha proveído para tal fin. Nota. Como ofrenda consciente y desinteresada en su nombre, de algo que uno aprecia como necesario y valioso, y no como un intento de propiciar a Dios, que está muy por encima de todo cuanto se asemeje a las emociones humanas. Corán. Y tened esto siempre presente. Vuestro Dios es el Dios único. Así pues, someteos a Él. Y da la buena nueva del beneplácito de Dios a los humildes, aquellos cuyos corazones tiemblan de temor cuando se menciona a Dios, y a los que soportan con paciencia cualquier adversidad que les aflija, y a los que son constantes en la oración y gastan en otros de lo que les proveemos como sustento. Y en cuanto al sacrificio de ganado, lo hemos ordenado para vosotros como uno de los símbolos consagrados por Dios, en los que hay gran bien para vosotros. Así pues, mencionad el nombre de Dios sobre ellos cuando estén alineados para el sacrificio. Y cuando hayan caído al suelo sin vida, comed de su carne. Nota. Literalmente de ellos. Corán. Y alimentad al pobre que se contenta con lo que tiene y no pide, y también al que se ve forzado a pedir. Para este fin. Nota. Literalmente así. Corán. Los hemos sometido. Nota. A los animales de sacrificio. Corán. A vuestras necesidades, para que ellos mueva a ser agradecidos. Pero tened esto presente. Ni su carne ni su sangre llegan a Dios. Le llega tan solo vuestra conciencia de Dios. Para este fin los hemos sometido a vuestras necesidades, para que glorifiquéis a Dios por la guía con la que os ha graciado. Y da esta buena nueva a los que hacen el bien. En verdad, Dios defenderá del mal a los que llegan a creer. Y ciertamente Dios no ama a quien traiciona la confianza depositada en Él y carece de gratitud. Les está permitido combatir a aquellos que son víctimas de una agresión injusta. Nota. Literalmente, porque han sido maltratados. Este versículo enlaza con la promesa de Dios en el versículo anterior, de que Él defenderá del mal a los que llegan a creer, y formula la autorización para combatir físicamente en defensa propia. Todas las tradiciones pertinentes, citadas en particular por Tabari e Incatir, muestran que esta es la primera referencia coránica al problema de la guerra en sí. Según Abdallah ibn Abbas, fue revelado inmediatamente después de que el profeta partiera de Meca hacia Medina, a principios del año 1 de la Égira. El principio de la guerra defensiva, y solo defensiva, ha sido desarrollado con mayor amplitud en Al-Baqara, sura revelado alrededor de un año después.
Véase 2, 190, 193. Corán. Y ciertamente Dios tiene en verdad poder para auxiliarles. Los que han sido expulsados de sus hogares contra todo derecho, solo porque dicen, nuestro sustentador es Dios. Pues si Dios no hubiera permitido que la gente se defendiera a sí misma unos contra otros. Nota. Literalmente, si no fuera porque Dios repele a unas gentes por medio de otras. La frase textualmente idéntica en el segundo párrafo de 2.251. Corán. Todos los monasterios, iglesias, sinagogas y mezquitas, en todos los cuales se menciona el nombre de Dios mucho, habrían sido ya destruidos. Nota. Lo cual implica que la defensa de la libertad religiosa es la principal causa que autoriza, es más, obliga a empuñar las armas. Porque si no, tal como se pone de relieve al final de 2.251, ciertamente la corrupción se adueñará de la tierra. Corán. Y Dios auxiliará sin duda a quien auxilia a su causa, pues ciertamente Dios es en verdad fortísimo, todopoderoso, consciente de aquellos que, aun cuando los establecemos firmemente en la tierra, son constantes en la oración, dan limosna, ordenan la conducta recta y prohíben la conducta inmoral, y a Dios se remite el desenlace de todos los asuntos. Y si quienes se empeñan en negar la verdad te desmienten, oh Muhammad, recuerda que mucho antes de tu tiempo, el pueblo de Noé y las tribus de Ad y Tamud desmintieron ya a sus profetas, como hizo el pueblo de Abraham, el pueblo de Lot y los habitantes de Madián. Y también Moisés fue desmentido por Faraón. Nota. No por su propio pueblo, el cual, a pesar de su pertinaz rebeldía, le había aceptado como profeta de Dios. Tabari. Corán. Y en cada caso di rienda suelta por un tiempo a los que negaban la verdad, pero luego hice presa en ellos, y qué terrible fue mi reprobación de ellos. ¿Y cuántas ciudades hemos destruido por estar inmersas en la iniquidad? Y ahora yacen en ruinas, hundidos sus techos. ¿Y cuántos pozos quedaron abandonados? ¿Y cuántos elevados castillos? ¿Acaso no han viajado por la tierra de forma que sus corazones adquieran sabiduría y sus oídos puedan oír? Nota. Literalmente, pues entonces tendrían corazones capaces de comprender u oídos capaces de oír. Corán. Pero ciertamente no son los ojos los que se vuelven ciegos, sino los corazones que encierran los pechos. Y así, oh Muhammad, te desafían a que les adelantes el castigo de Dios. Pero Dios jamás incumple su promesa, y en verdad, junto a tu sustentador, un día es como 1000 años de vuestro cómputo. Nota. La concepción que los hombres tienen del tiempo carece de significado con respecto a Dios, porque Él es intemporal, sin principio ni fin, de forma que en relación a Él, un día y 1000 años son lo mismo. Razi.
74, en donde se afirma en este mismo sentido que un día es igual a 50.000 años, o el dicho bien autentificado del profeta: Dios dice, yo soy el tiempo absoluto, Ad-Dar. Corán. ¿Y a cuántas comunidades que estaban inmersas en la iniquidad he dado rienda suelta por un tiempo, pero luego hice presa en ellas, y a mí es el retorno? Di, oh Muhammad, oh gentes, yo soy solo un advertidor claro enviado por Dios para vosotros. Y sabed que los que llegan a creer y hacen buenas obras obtendrán perdón y una espléndida provisión, mientras que los que luchan contra nuestros mensajes, queriendo frustrar su propósito, esos están destinados a un fuego abrasador. Pero siempre que mandamos antes de ti a un enviado o a un profeta, y éste concebía esperanzas. Nota. Literalmente, no hemos mandado nunca a un enviado o a un profeta que cuando éste concebía esperanzas, tamanná, etc. Según la mayoría de los comentaristas, el nombre de enviado, Rasul, se aplica a los portadores de revelaciones divinas que contienen un nuevo sistema doctrinal o decreto divino. Un profeta, Nabí. Por otra parte, es aquel a quien Dios ha encomendado la proclamación de principios éticos basados en un decreto divino ya existente, o de principios comunes a todos los decretos divinos. De ahí que todo enviado sea además un profeta, pero no todo profeta es un enviado. Corán. De que sus advertencias serían escuchadas, Satán ponía en entredicho sus propósitos. Nota. Insinuando que el verdadero propósito, un niyá, literalmente, anhelo o esperanza, del mensajero en cuestión, no era la mejora espiritual de su comunidad, sino en realidad la obtención de poder o influencia personal. 6.112. Hemos asignado a todo profeta por enemigos fuerzas del mal, Sayatín, de entre los seres humanos y también de entre los seres invisibles, Al-Jin. Corán. Pero Dios anula los infundios de Satán, y Dios hace sus mensajes claros en y por sí mismos. Nota. Este es el significado de la frase Yukimu Ayatahu. Dios hace que sus mensajes hablen por sí mismos, de forma que cualquier insinuación acerca de los motivos ocultos del profeta queda automáticamente refutada. La conjunción tumá al comienzo de esta frase no indica una secuencia en el tiempo, sino una coordinación de actividades, y es mejor traducirla por la conjunción simple y. Corán. Pues Dios es omnisciente, sabio, y Él permite que surjan dudas para hacer de los infundios de Satán contra sus profetas una incitación al mal para aquellos en cuyos corazones hay enfermedad, y aquellos cuyos corazones están endurecidos, pues ciertamente los que así pecan contra sí mismos. Nota. Literalmente, todos esos malhechores. Corán. Están en un profundo error. Y Dios anula los infundios de Satán, para que aquellos a quienes se ha dado conocimiento
sepan que esta escritura sagrada es la verdad venida de tu sustentador, para que crean en ella y para que sus corazones se sometan a él con humildad. Pues ciertamente Dios guía un camino recto a los que han llegado a creer, mientras que los que se empeñan en negar la verdad no cesarán en sus dudas acerca de él, hasta que la última hora les llegue de improviso y les sobrevenga el castigo supremo en un día vacío de esperanza. Nota. Literalmente, o hasta que les sobrevenga el castigo, o el sufrimiento de un día estéril. El día del juicio, que no ofrecerá ninguna esperanza a los que hasta su muerte se negaron a aceptar la existencia de Dios y a someterse a su guía. Corán. Ese día todo el dominio será visiblemente de Dios. Él juzgará a todos los hombres, distinguiendo entre ellos. Así los que llegaron a creer e hicieron buenas obras se hallarán en jardines de felicidad, mientras que a los que se empeñaron en negar la verdad y desmintieron nuestros mensajes, les espera un castigo humillante. Y aquellos que abandonan el ámbito del mal. Nota. La posterior mención de aquellos que se esfuerzan por la causa de Dios y luego son matados o mueren enlaza con la referencia en los versículos 39-40 a la autorización de Dios a los creyentes para luchar en defensa de su fe y de su libertad. El extraordinario mérito de la abnegación que esto exige es destacado en varios pasajes coránicos, y en particular en 4:95-96. De ahí que esté relacionado también con el día del juicio que se menciona en el pasaje anterior. Corán. Y se esfuerzan por la causa de Dios, y luego son matados o mueren. Dios sin duda les proveerá de un excelente sustento en la otra vida. Pues ciertamente Dios, solo Él, es el mejor de los proveedores, y sin duda les hará entrar en un estado de plenitud del que estarán satisfechos. Nota. O bien les hará entrar en su vida después de la muerte de una forma que les complacerá, dando a entender que al haber sacrificado sus vidas por la causa de Dios, habrán conseguido su perdón de todas sus faltas anteriores. Corán. Pues en verdad Dios es omnisciente, benigno. Así ha de ser. Y aquel que responde a la agresión solo en la medida del ataque lanzado contra él. Nota. Literalmente que ha respondido con algo igual a lo que le ha sido infligido, que ha actuado solo en defensa propia y no ha hecho al enemigo sino lo mismo que éste le hizo a él. Existen frases similares en 16:126, referida a la respuesta a un ataque en el curso de una discusión. Corán. Y después es atacado de nuevo injustamente. Dios sin duda le auxiliará, pues ciertamente Dios es en verdad perdonador, indulgente. Nota. Mientras que la frase inicial de este versículo destaca el principio de autodefensa como única justificación de la guerra, 2:190 y 192-193, con la condición de que la respuesta no exceda el daño recibido inicialmente. La conclusión del mismo da a entender
que en el caso de agresiones repetidas y mediar por vocación, los creyentes están autorizados a emprender una guerra total a fin de destruir por completo el potencial bélico del enemigo. Dado, sin embargo, que una guerra total podría chocar a primera vista con el principio de respuesta limitada al que se alude más arriba, el Corán declara que Dios absuelve a los creyentes de lo que en otro caso sería un pecado, por ser ellos víctimas de una agresión injusta. Versículo 39 y continuada. Corán. Así es, porque Dios es todopoderoso. Nota. Y tiene poder para auxiliar a los creyentes que han sido injustamente agredidos. Corán. Aquel que alarga la noche acortando el día y alarga el día acortando la noche. Y porque Dios todo lo oye, todo lo ve. Nota. Él sabe lo que hay en los corazones de los hombres, y no obstante, en su inescrutable sabiduría, permite que las tinieblas de la opresión crezcan a expensas de la luz de la libertad, para después hacer que la luz venza a las tinieblas. Un proceso eterno y cíclico que domina la vida de la humanidad. Como señala Incatir, este pasaje contiene una alusión directa a 3:26-27. Di, oh Dios, Señor de todo el dominio, tú das el dominio a quien tú quieres y lo quitas a quien tú quieres. Tú tienes el poder para disponer cualquier cosa. Tú alargas la noche acortando el día y alargas el día acortando la noche. Corán. Así es, porque solo Dios es la suprema verdad. De forma que todo aquello que los hombres invocan en lugar de Él es pura falsedad, y porque solo Dios es excelso, grande. ¿No ves que Dios hace caer el agua del cielo y entonces la tierra se cubre de verdor? Ciertamente, Dios es inescrutable en su sabiduría, consciente de todo. Suyo es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. Y ciertamente, Dios, solo Él, es en verdad autosuficiente, digno de continua alabanza. ¿No ves que es Dios quien ha puesto a vuestro servicio cuanto hay en la tierra? Nota. Ha permitido que os beneficiéis de cuanto, etc. Corán. Y los barcos que navegan por el mar a instancia suya, y que es Él quien sujeta los cuerpos celestes. Nota. Literalmente, el cielo, usado aquí como metonimia de las estrellas y los planetas, que se mantienen en sus órbitas, sujetos a las leyes divinas que rigen el movimiento de los astros. Corán. En sus órbitas para que no caigan sobre la tierra si no es con su venia. Nota. En la última hora, que como el Corán afirma a menudo, se manifestará en una catástrofe cósmica universal. Corán. Ciertamente, Dios es sumamente compasivo con los hombres, dispensador de gracia, ya que es Él quien os dio la vida y luego os hará morir, y luego os devolverá la vida. Pero ciertamente el hombre carece de gratitud. Hemos asignado a cada comunidad formas de adoración distinta.
Nota. Literalmente, una forma de adoración, mansak, que a veces denota también un acto de adoración. Para una explicación más completa de este pasaje, véase el segundo párrafo de 5:48. Os hemos asignado a cada uno de vosotros una ley y un modo de vida distintos. Corán, que deberían observar. Así pues, oh creyente, no permitas que esos que siguen formas distintas a la tuya te arrastren a disputar sobre esta cuestión. Nota. No dejes que te arrastren a una polémica. Zamakhshari y Baigawi. Corán, sino llama a todos ellos a tu sustentador, pues ciertamente tú estás en verdad en el camino recto. Y si intentan discutir contigo, di simplemente, Dios sabe bien lo que hacéis. Nota. Para mí será el fruto de mis acciones, y para vosotros el de las vuestras. Vosotros no sois responsables de lo que yo haga, y yo no soy responsable de lo que hagáis. Corán. Pues en verdad Dios juzgará entre todos vosotros el día de la resurrección, sobre todo aquello en lo que discrepabais. ¿No sabes que Dios conoce todo cuanto ocurre en el cielo y también en la tierra? Todo eso está ciertamente en el registro de Dios. Ciertamente conocer todo eso es fácil para Dios. Y no obstante, nota, a pesar de ser conscientes de que solo Dios conoce todo y que es, por consiguiente, único en su omnipresencia. Corán. Quienes dicen creer en Él, a menudo adoran a otros seres o fuerzas en lugar de Dios, algo para lo que Dios nunca ha hecho descender autorización, y de cuya realidad no pueden tener conocimiento. Nota. Por medio de razonamientos u observaciones personales. Corán. Y esos malhechores no tendrán quien les auxilie el día de la resurrección. No obstante, cada vez que les son transmitidos nuestros mensajes con total claridad, puedes percibir una gran repugnancia en los rostros de quienes se empeñan en negar la verdad. A punto están de agredir a los que les transmiten nuestros mensajes. Di, ¿queréis que os informe de algo peor que lo que ahora sentís? Nota. Literalmente, peor que esto. Más doloroso que la repugnancia que sentís por los mensajes de Dios. Corán. Es el fuego del más allá que Dios ha prometido a quienes se empeñan en negar la verdad. Y qué horrible destino. Oh, gentes, se os plantea ahora una parábola. Prestad, pues, atención a ella. Ciertamente, esos seres a los que invocáis en lugar de Dios no pueden crear siquiera una mosca, ni aunque aunasen para ello todas sus fuerzas. Y si una mosca les quita algo, no pueden recuperarlo. ¡Qué débil, en verdad, el que implora, y qué débil el implorado! No tienen una comprensión acertada de Dios, quienes yerran de este modo, pues ciertamente Dios es en verdad fortísimo, todopoderoso. Dios es su omnipotencia, escoge emisarios de entre los ángeles y también de entre los hombres.
Pero ciertamente solo Dios todo lo oye, todo lo ve. Nota. Los profetas y los ángeles son solo seres creados que no tienen parte en su omnisciencia y tampoco, por consiguiente, derecho a recibir adoración. Corán. Mientras que su conocimiento es limitado, Él conoce cuanto está manifiesto ante ellos y cuanto les está oculto. Pues todas las cosas retornan a Dios, que es su fuente. Oh vosotros que habéis llegado a creer, inclinaos y postraos, y adorad solo a vuestro sustentador, y haced el bien, para que así alcancéis la felicidad. Y esforzaos por la causa de Dios, con todo el esfuerzo que le es debido. Él os ha elegido como portadores de su mensaje, y no os ha impuesto ninguna dificultad en la religión. Nota. La ausencia de dificultad en la religión del Islam es debida a varios factores. 1. Está libre de dogmas y de proposiciones místicas que hagan difícil de entender la doctrina coránica o que entren en conflicto con la razón innata del hombre. 2. Evita todos aquellos rituales y sistemas de tabúes cuya complejidad impondría excesivas restricciones en la vida ordinaria del hombre. 3. Rechaza la mortificación y el ascetismo exagerado, que inevitablemente acaban por chocar con la verdadera naturaleza del hombre. Toma plenamente en consideración el hecho de que el hombre ha sido creado débil. 4:28. Corán. Y ha hecho que sigáis la fe de vuestro padre Abraham. Nota. Se llama aquí a Abraham, vuestro padre, no solo por ser, de hecho, antepasado del profeta Muhammad, a cuyos seguidores va dirigido este pasaje, sino también por ser el prototipo, y por tanto el padre espiritual, de todos los que conscientemente se someten a Dios. Corán. Él os ha llamado antes y también en esta escritura sagrada, los que se han sometido a Dios. Nota. El término muslim significa el que se somete a Dios, e Islam, autosumisión a Dios. Ambos términos se emplean en el Corán para designar a los que creen en un solo Dios y confirman esta fe mediante la aceptación inequívoca de sus mensajes revelados. Dado que el Corán representa la última y la más universal de estas revelaciones divinas, se llama a los creyentes, en el pasaje siguiente, a que sigan la guía del enviado y se conviertan así en un modelo para toda la humanidad. Corán. Para que el enviado dé testimonio de la verdad ante vosotros, y vosotros deis testimonio de ella ante toda la humanidad. Sed, pues, constantes en la oración, y pagad el impuesto de purificación, y aferraos a Dios. Él es vuestro Señor Supremo. ¡Qué excelente Señor Supremo! ¡Y qué excelente Auxiliador!